No existe el gobierno perfecto. Todo cristiano está obligado a ser ejemplo de obediencia y orden en la sociedad, sin importar lo corrupto que sea la autoridad o el sistema, hermanos. No podemos cambiar una sociedad, hermanos, envolviéndonos en esas cosas. La única manera en cómo se cambia una sociedad es predicando el evangelio de Dios, que Cristo Jesús haga la obra en los corazones y entonces fluirá el amor de uno por los otros cuando Cristo Jesús viva en los corazones, hermanos. Amén, amén. Hay racismo en este país, pero le voy a decir una cosa. El problema no está en el color de la piel, no es porque la gente sea blanca o porque sea negra, el problema está en el corazón. La gente puede ser blanca y puede tener un corazón podrido, puede ser negra y puede tener un corazón más negro todavía. Meses yo grabé un video, grabamos un video cuando no nos podíamos reunir, un mensaje, y hablé sobre Romanos capítulo 13, verso 1 y 2, pero ahora voy a hablar del verso 3 al verso 5, y me gustaría que abriéramos nuestra Biblia en Romanos 13, del 3 al 5, hermanos. Amén. Y el tema que le puse a este mensaje es: la autoridad infunde temor al malo. La autoridad infunde temor al malo. Romanos 13, del verso 3 al verso 5. Dice así la palabra de Dios. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Porque es servidor de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón de castigo, sino también por causa de la conciencia. Vamos a orar, hermanos. Amantísimo Dios, en esta tarde, Señor, venimos delante de su presencia. Queremos, Padre Celestial, que nos hable, nos ministre a través de su palabra, Señor. Queremos, Padre Celestial, salir edificados, salir, Padre Celestial, desafiados, salir, Padre Celestial, mi Dios, confortados por esta su palabra, descansando, Señor, en que usted es fiel en medio de cualquier circunstancia. Le pido, Señor, que hable a nuestras vidas en este día, que bendiga a cada uno de mis hermanos aquí presentes, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Puede tomar su asiento, hermanos. Estamos viviendo tiempos muy difíciles, hermanos, en donde nuestra sociedad está perdiendo el sentido de lo que es bueno, lo que es recto, lo que es justo. Y eso no es nada nuevo, pues Isaías 5:20 dice: hay de lo que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Tal parece que esa es la situación de nuestra sociedad en estos tiempos. Los papeles se están invirtiendo. A lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. Hace unas semanas nosotros veíamos las noticias, hermanos, y veíamos, y hasta la fecha sigue un poco esa noticia de personas que están pidiendo que se les quite fondo a la policía, que se les quite el dinero que la policía necesita para de alguna manera administrar la autoridad en este país. Hace algunas semanas mirábamos las noticias no solo de protestas por el abuso de un oficial, que representa a las autoridades. Miramos nosotros esas noticias, hermanos, y la mayoría de la gente estaba de acuerdo o están de acuerdo en que el oficial quizás abusó de esa autoridad. Pero también, hermanos, mirábamos no solamente esa noticia, también miramos las noticias de saqueos, de robos, destrucción de la propiedad por parte de algunos agitadores, algunas personas que tomaban ventaja del caos y la confusión que estaba
imperando en algunas de las ciudades de este país. Esta situación, hermanos, ha traído cierta confusión a la sociedad. Hay familias divididas porque toman partido político, dicen yo soy republicano, otros dicen yo soy demócrata. Hay familias divididas por causa de toda esta situación, algunos que están apoyando movimientos sociales. Lo peor de todo, hermanos, es que esta situación ha traído también división a algunas iglesias, algunas iglesias han visto arrastradas, se han visto atraídas por esta situación y toman partido político, toman un movimiento, una postura en los problemas sociales que enfrenta nuestro país, este país en el que estamos. Pero déjenme decirle, hermanos, que todos estos problemas sociales no tienen nada que ver con el reino de Dios. La iglesia no ha sido llamada para andar solucionando los problemas sociales. La iglesia ha sido llamada para traer al pecador a Cristo Jesús, y Cristo Jesús cambia los corazones. Amén. A eso hemos sido llamados, hermanos. Ahora, la palabra de Dios que acabamos de leer, en el primer verso del capítulo 13 dice: sométase toda persona a las autoridades. Quisiera hacer un trasfondo de los versos que vimos, que es del verso 3 al verso 5. El verso 1 y 2 dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Someterse no es una palabra que le gusta mucho a la gente. No es una palabra que nos gusta mucho, hermanos, la palabra someterse. ¿Por qué? Porque por naturaleza el ser humano es rebelde. Por naturaleza el ser humano no le gusta someterse absolutamente a nada. Le gusta más la palabra libertad. Pero obediencia, someterse, obedecer, es una palabra como que no nos gusta mucho. Y es normal, hermano, nuestra naturaleza, la naturaleza pecadora nos lleva a rebelarnos contra toda autoridad. Y eso no es nuevo. Desde el principio de la creación, el hombre tenía un solo mandamiento, tenía que someterse a Dios tan solo en un mandamiento, y era no comer de ese fruto. Y sin embargo el hombre no se sometió, desobedeció a Dios. En Proverbios 22:15 dice: la necedad está ligada al corazón del muchacho. O sea que desde que nacemos, hermano, nacemos con una necedad, con que yo voy a hacer las cosas a mi manera y no importa lo que me digan los demás. La necedad está ligada al corazón del muchacho. Nacimos con esa necedad en nuestros corazones. Todo ser humano tiene que sujetarse a una de las 4 autoridades que Dios estableció en este mundo. Hermanos, ¿verdad que a nuestros hijos les tenemos que enseñar lo bueno? Porque normalmente se inclinan hacia lo malo. Nuestros hijos se inclinan a desobedecer. Le decimos: no toques ahí. ¿Y qué es lo que hacen? Tocan ahí. No brinques, ¿y qué es lo que hacen? Brincan. Entonces la necedad, hermanos, eso es de naturaleza, de rebelarnos contra toda autoridad. Sin embargo, Dios ha establecido 4 autoridades en esta tierra para mantener un orden, y esas autoridades son los gobiernos en la tierra, hermanos. Es una de las autoridades que Dios ha establecido. Número 2, la iglesia, sobre todo los creyentes. Escucha bien, dije la iglesia, no el pastor. La iglesia es el grupo, hermanos, que de alguna manera establece ciertas normas, la doctrina en la palabra de Dios, y todos tenemos que someternos a ello. La otra autoridad que Dios ha establecido en esta tierra son los padres sobre los hijos. Los padres tienen la autoridad sobre los hijos, y los padres tienen la responsabilidad sobre los hijos. Lo veíamos la semana pasada, la responsabilidad de los padres. Sin embargo, los hijos se rebelan contra los padres. Tenemos otra autoridad que Dios ha establecido, hermanos, y son los jefes de trabajo donde nosotros laboramos. Tenemos jefes de trabajos, hermanos, a los cuales tenemos que obedecer, tenemos que respetar. Y en estas 4 autoridades, usted desobedezca, usted rebélese y va a tener consecuencias. Desobedezca a sus padres, rebélese contra sus padres
y la policía lo va a educar, la sociedad allá afuera lo va a educar, va a pagar consecuencias, va a terminar en la cárcel, en el hospital, en el cementerio o con algún sufrimiento, algún tipo de consecuencia. Rebélese contra su empleador, contra su jefe de trabajo y verá si no lo despiden del trabajo. Rebélese contra los gobiernos y verá si no va a pagar las consecuencias. El cristiano no le es permitido, hermanos. El cristiano, de acuerdo a la palabra de Dios, no le es permitido unirse a las revueltas contra las autoridades, desafiar las leyes, ponerse en huelga, desafiar a la policía. Al cristiano esto no le es permitido, hermanos. La palabra de Dios nos dice aquí, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios y las que hay por Dios han sido establecidas. El cristiano está llamado a ser ejemplo de orden y obediencia. Primera de Pedro capítulo 2 dice, en Primera de Pedro capítulo 2 dice que si nosotros somos de ejemplo de orden y de obediencia, la sociedad va a ver a Cristo Jesús en medio nuestro. Pero cuando el cristiano se quiere levantar en armas, cuando el que se dice ser cristiano se rebela contra las autoridades, está siendo de mal ejemplo. Solo hay dos excepciones, y yo lo decía hace un mes cuando hablaba sobre el Romanos 13, 1 y 2. Solo hay dos excepciones cuando nos es permitido desobedecer al gobierno. Y hasta nuestros padres, y hasta nuestros empleadores, y hasta cualquier persona de la iglesia es permitido desobedecer cuando ellos nos quieren imponer algo que Dios prohíbe o cuando quieren prohibir algo que Dios manda. Por ejemplo, los 3 jóvenes hebreos, Nabucodonosor les dijo que adoraran la estatua. ¿Y qué dice Dios? No tendrás dioses ajenos. Entonces ellos desobedecieron a Nabucodonosor. ¿Por qué? Porque les estaban pidiendo que hicieran algo que Dios ya prohibía. Entonces ellos desobedecieron a la autoridad en ese momento. Ahora, también podemos desobedecer a la autoridad cuando nos quieren prohibir algo que Dios nos manda. Por ejemplo, Pedro y Juan en Hechos capítulo 4, cuando le dijeron, no pueden predicar más en el nombre de Cristo Jesús. Pedro y Juan dijeron, juzgad vosotros a quién es mejor obedecer, si a Dios antes que a los hombres. Entonces, cuando el hombre nos quiere prohibir algo que Dios nos manda, nosotros podemos desobedecer a las autoridades. Pero son los únicos 2 casos, hermanos. Fuera de eso no tenemos ningún otro mandamiento de parte de Dios, sino someternos a las autoridades. Por ejemplo, nosotros gozamos de muchas libertades en este país. Las iglesias no pagan impuestos. Pero estoy seguro que si el gobierno empezara a querer cobrar impuestos, muchos cristianos se levantarían contra el gobierno, se rebelarían contra el gobierno, y sin embargo la palabra de Dios nos dice que nos deberíamos de someter. Es cierto, hermanos, a veces hay momentos en que hay elecciones, usted tiene el derecho de votar, use su conciencia, pídale a Dios y use los principios bíblicos para tomar una decisión y vaya y vote. No estoy diciendo que no haga ninguna de estas cosas, pero lo que estoy diciendo es cuando muchas veces ya se toma una decisión en el gobierno, usted ya votó y aún así la decisión es en contra, no tenemos por qué rebelarnos, hermanos, al menos que sea algo que Dios nos manda y el gobierno nos lo quiere prohibir. Entonces Dios estableció, hermano, el gobierno, Dios estableció la familia, Dios estableció la iglesia, Dios estableció los jefes de trabajo para obtener cierto orden en la sociedad. Dígame una cosa, ¿todos los gobiernos son buenos? No, hermanos. ¿Todas las familias son buenas? ¿Todos los padres son buenos? No, hay padres malos, padres ingratos, padres abusadores. ¿Hay iglesias buenas? Hay gente que abusa, gente que toma ventaja de la simpleza, de la ignorancia de muchas personas. ¿Hay jefes de trabajo buenos? Hay buenos y malos en todo, hermanos. Sin embargo, Dios nos manda a obedecer y a someternos. Y le voy a poner unos ejemplos bien interesantes, hermanos. El verso 3 dice aquí, mire, porque los magistrados, o sea, las autoridades, dice aquí,
no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo, hermanos. La autoridad está para infundir temor al que hace el malo. La autoridad infunde temor, le causa cierto temor al que hace lo malo. Esa es la persona que le tiene temor a las autoridades. Por regla general, hermanos, por regla general, hasta los gobiernos más perversos, los gobiernos más impíos, dictadores, corruptos, persiguen y castigan a los delincuentes, por regla general. Es cierto que hay gobiernos que de alguna manera están envueltas en la corrupción, que protegen a ciertas personas en el gobierno. Pero en términos generales, hermanos, todos los países del mundo, por más malos que sean, en términos generales, siempre castigan al malo. En términos generales estoy hablando. Yo sé que usted puede encontrar un caso aquí o allá, pero supongamos países donde existe la dictadura, como Corea del Norte. ¿Usted cree que el que está gobernando ese país ve gente que está destruyendo, gente que está robando, no los va a castigar? Por regla general los va a castigar, los va a encerrar, los va a meter a la cárcel. Por regla general, hermanos. Puede ser el gobierno más corrupto que usted se puede imaginar, y por regla general ese gobierno impone cierto orden en la sociedad, aunque sea muy corrupto. Por ejemplo, otro ejemplo, hermanos. Los países de mayoría musulmanes y radicales como Arabia Saudita e Irán, estos países, hermanos, al ladrón que es descubierto en el acto le cortan la mano. En estos países musulmanes, si ven que alguien agarró una cartera, una billete, algo que estaba tirado y no lo regresó, se lo robó, le cortan la mano. Entonces dígame usted, ¿no cree que los ladrones van a tener mucho cuidado a la hora de querer robar algo? ¿Eso no les va a infundir temor? ¿Alguien fácilmente va a agarrar una cartera? ¿Verdad que no? Usted no lo haría, yo no lo haría. Lo pensaría bien 2 veces. ¿Por qué? Porque aunque parece algo muy drástico, algo demasiado excesivo, cortarle la mano a una persona, sin embargo, eso infunde temor al que va a hacer lo malo. Le infunde cierto temor, cierto cuidado para no hacerlo. Entonces dice aquí la palabra de Dios que las autoridades, el verso 3, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. Todo el que hace lo malo, hermanos, teme a la autoridad. ¿Por qué cree que estas personas que andaban haciendo desastres y todos se cubrían las caras, hacían las cosas en medio de tanta multitud en la noche? ¿Por qué cree que aquí en Elgin en la noche salían a robar las personas, a destruir los negocios? ¿Por qué? Porque van a hacer lo malo y saben que si son capturados a la luz del día van a pagar las consecuencias. Y el verso 3 nos dice aquí que los magistrados están para infundir temor no al que hace el bien, sino al que hace lo malo. Aunque parezca algo excesivo, hermanos, como decía, cortarle la mano a alguien por robarse algo, sin embargo, eso le infunde temor a muchas personas en esos países. No estoy de acuerdo con cortar la mano, hermanos. Solo es un ejemplo de países donde existen dictaduras, donde existen gobiernos corruptos, donde existen personas que están dirigiendo al país de mano dura. Y sin embargo, aún en esos países nosotros vemos cierto orden en la sociedad. ¿Por qué? Porque los gobiernos están para imponer orden. Yo sé que suena controversial, pero si usted dirá a veces, pero ¿cómo es posible si Dios ha de alguna manera impuesto los gobiernos? Porque hay gobiernos corruptos. ¿A esos gobiernos corruptos me tengo que someter? Mira, hermanos, Dios no estableció los gobiernos corruptos. Dios estableció el gobierno. Y los gobiernos corruptos tendrán que pagar ante Dios, tendrán que dar cuentas a Dios por lo que hicieron en la posición de gobierno en la que estaban estas personas. Dios estableció la familia, y cuando una familia, un hombre es infiel a su esposa, la mujer es infiel a su esposo, Dios no estableció ese tipo de familia. Dios estableció la fidelidad del hombre hacia la mujer. Y los que son infieles, los que de alguna manera faltan a la promesa que hacen a su esposo, a su esposa, ellos tendrán que pagar las consecuencias delante de Dios algún día. Igualmente los gobiernos, hermanos. Los gobiernos que se corrompen no es porque Dios los hizo corruptos. Las familias que se corrompen no es porque Dios las hizo corruptas. Dios estableció una familia en orden. Dios estableció un gobierno en orden. Pero el gobierno se corrompe por lo que decía al principio, hermanos.
porque la maldad está en el corazón. Y dice este verso aquí, ¿quieres no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Hermano, cuando usted y yo vamos manejando a exceso de velocidad, y sabemos que vamos manejando a exceso de velocidad porque llevamos prisa por alguna situación o algo, ¿verdad que vamos y vamos mirando así hacia los lados del espejo para atrás, no me vaya a cargar el policía? ¿Por qué? Porque sabemos que vamos haciendo algo malo. Y dice aquí que quieres no temer a la autoridad, haz lo bueno. Quieres no tener ese problema de ir cuidándose, vayamos al límite de velocidad. Pero cuando uno va a exceso de velocidad o cuando uno sabe que no lleva aseguranza, que la ley le pide tener aseguranza y no lleva uno la aseguranza, entonces uno va cuidándose. Entonces manejemos al límite de velocidad. Esto es un ejemplo, hermano, de muchos otros ejemplos que podría poner. Pero el verso aquí dice que los que temen a la autoridad son los que hacen lo malo. Si no queremos temer a la autoridad, hagamos lo bueno, obedezcamos. Manejemos al límite de velocidad. En mis tiempos de juventud, hermano, eso apenas hace 2 o 3 años atrás, me paró un policía. Yo iba a exceso de velocidad, hermanos. Era en esos momentos cuando apenas estaba en los 20 años de edad, por allá. Usted sabe cómo es la cosa. Iba yo manejando, iba con unos amigos ahí en el carro, iba manejando y iba a exceso de velocidad y me para un policía. Y cuando el policía me para, me dice, hey, ibas a 10, 15 arriba del límite. Y entonces yo queriendo excusarme, le digo, oye, pero los otros carros, y quise excusarme y levantar excusas. ¿Sabe lo que me dijo el policía? Hey, ¿quieres más tickets? Entonces dije, no, con uno está bien. ¿Por qué, hermanos? Como dice aquí la palabra, ¿quieres no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, hermanos. Hay personas que son detenidas y sigo en esta situación de manejando, van a exceso de velocidad o no traen algún documento que la ley requiere. Y yo sé que hay muchas situaciones, hermanos, alrededor de esto, pero cuando los paran dice, es racismo, no es racismo. Te pararon porque ibas a exceso de velocidad, porque no trae una luz prendida el carro o alguna situación, hermanos. Entonces dice aquí que la ley está para infundir temor al que hace lo malo. Si queremos no temer a la autoridad, queremos estar en paz con la autoridad, hagamos lo bueno, tendremos alabanza de ella. El verso 4, hermanos, dice así, porque es servidor de Dios. ¿Quién es servidor de Dios? La autoridad, hermano. Los policías que están allá afuera son servidores de Dios. Pero usted va a decir, ¿pero cómo? Dice aquí, porque es servidor de Dios para tu bien. Hermano, las autoridades que están allá afuera son servidor de Dios para el bien de toda la sociedad. En el Antiguo Testamento, hermanos, teníamos la ley del talión. ¿Sabe cuál es esa ley? Ojo por ojo, diente por diente. O sea, no existían las prisiones, hermano. Si yo me robaba una vaca del vecino, tendría que darle una vaca de las mías. O si no, tendría que trabajar hasta pagársela. Ahora, si yo mataba al vecino, me mataban a mí. Ojo por ojo, diente por diente. Hiciste algo, tienes que devolverlo. Entonces no existía, hermanos, este concepto de prisiones como lo vemos en estos tiempos. En el Antiguo Testamento era la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. Algunas personas, cuando las encontraban en algún delito, le decían que se tenía que quedar en su casa por cierto tiempo hasta que se dictaba la sentencia. Era como un arresto domiciliario, por así decirlo. Pero todo crimen era castigado por la sociedad. No existía la policía, no existía que los vecinos decían, vamos a llevarlo ante la corte. No existían esas cosas. Venía la sociedad y decían uno, mira, este se robó la vaca, fulano y sutano lo vieron, o este mató a fulano, nosotros lo vimos, mira, ahí está la sangre, está todas las evidencias, y la sociedad se reunía y decía, bueno, si él mató a fulano, él tiene que morir. No existía la ley como en estos tiempos la tenemos un poco más organizada el gobierno. Entonces,
Cuando una persona era descubierta en un crimen, era castigado por la sociedad, no había lugar para la venganza personal. Por ejemplo, si alguien mataba a un hermano, la otra persona no podía ir y vengarse. No, decía, no, tú no puedes matarlo porque mataron a tu hermano. Tú tienes que esperar a que él va a morir por lo que hizo, pero tú no puedes llevar la venganza en tus manos. Entonces, el castigo, hermanos, en el Antiguo Testamento podría ser físico. A algunas personas se les daba algunos azotes. Podía ser la expulsión. Cuando no existían las cárceles, a algunas personas se les expulsaba dependiendo del crimen, se les expulsaba de la sociedad. Los enviaban a unas islas. Allá en México tenemos las Islas Marías, donde se envían a muchos presos. Y en la actualidad hay mucha gente que se fue allá presa y ya no quiere salir de ahí porque ahora ya trabaja, ya hizo una vida allá en esas islas. De esa manera también se creó el país de Australia. Muchos ingleses fueron enviados allá a Australia. Australia es una isla gigante, hermanos. Y allá los ingleses enviaban muchos presos para allá. Y allá se fueron multiplicando las personas y ahora tenemos un país ahí. Entonces, uno de los castigos, la persona era físico, azotado, era expulsado. Otro de los castigos era la restitución. Esta persona cuando hacía algo tenía que pagarlo para atrás, dependiendo, le digo, del delito. Si era muy grande, tenía que trabajar y pagar lo que se había robado, lo que había obtenido. Pero otro de los castigos, hermanos, y este es el más fuerte, que la persona tenía que pagar era la muerte, dependiendo del delito. Hay crímenes que son tan atroces, hay crímenes, y usted ha visto algún documental, ha visto alguna noticia, ha escuchado de alguien que cometió un crimen, pero que es tan horrendo esto, que muchas veces la gente dice, ese merece la muerte, ese no merece vivir. Pues así era anteriormente, hermanos. Hay crímenes tan atroces, tan violentos, que la muerte es la única opción para purificar a una sociedad. Y aquí me voy a meter en un tema delicado, hermanos. Porque muchas veces la gente dice, ¿cómo es posible que Dios haya mandado al pueblo de Israel a exterminar un pueblo, a los amalecitas? Y Dios mandó y le dijo al pueblo de Israel, exterminen a ese pueblo, hermanos. Pero ese pueblo no era, como dice mi papá, una perita en dulce. Hermanos, este pueblo sacrificaban a sus hijos, a sus ídolos. Este pueblo estaba tan metido en la inmoralidad. Un hombre podía tener todas las mujeres que quería. Las mujeres andaban con mujeres, hombres con hombres, todo tipo de inmoralidad, con bestias, con animales. Y Dios les manda al pueblo de Israel y les da mandamientos y le dice, ustedes no van a hacer lo que están haciendo esos pueblos. Y la única manera, hermanos, de poder preservar la sociedad era exterminar a estos pueblos. Y otra cosa es que Dios les dio la oportunidad de arrepentirse, hermanos. No se quisieron arrepentir. Entonces, algunas veces también en estas situaciones, hermano, hay situaciones donde los crímenes son tan atroces, el crimen es tan grande que la única opción para purificar la sociedad es la muerte. Yo sé que no suena muy bonito, hermanos, pero usted ha visto gente que ha estado en la cárcel. Hace unas semanas vimos a un muchacho que ha estado más de 100 veces en la cárcel, hermanos. Esto parece bien exagerado, 100 veces en la cárcel. Y estaba libre hace unas semanas, iba caminando en la calle y le da un puño a una viejita de 92 años. Cae la señora. Y cuando arrestan al muchacho, porque una cámara de video estaba ahí en la calle, lo arrestan, resulta que descubren que ha tenido más de 100 arrestos. Y sin embargo sigue afuera en la calle. Imagínense, si una persona comete un crimen tan atroz, tan grande, y se le deja libre, ¿qué va a hacer esta persona si no se le ha corregido? Entonces Dios estableció
los gobiernos y algunos gobiernos establecen la pena de muerte, hermanos, como única solución, como la única opción para purificar a la sociedad. Hay crímenes que son tan atroces, tan grandes, que la única opción es la muerte para estas personas. Yo sé que no suena bonito, hermanos, y como cristianos, algunos dicen, no, pero como cristianos no podemos apoyar la pena de muerte. Mire, vamos a ver qué dice la Biblia con este tema. Porque el verso que estamos viendo aquí dice que no en vano lleva la espada. No lleva la espada en vano el gobierno, no lleva el castigo en vano. Mateo 26:52, cuando Jesús estaba siendo arrestado, Pedro saca la espada para defender a Jesús y Jesús le dice a Pedro, Pedro, guarda, pon la espada en su lugar, porque todos los que toman a espada perecerán. O sea que si tú andas matando gente, no esperes que te vayan a recompensar y decir, oh, ok, puedes que eres libre, te perdonamos. No, si andan matando gente, como dijo Jesús, los que toman a espada perecerán. Los que andan matando gente por aquí y por allá y cometiendo crímenes atroces, no esperen que el gobierno tenga misericordia de ellos. Jesucristo le dice a Pedro, todos los que toman a espada perecerán. En Hechos 25:11, Pablo lo traen preso frente a Festo. Y el capítulo 25, verso 11, Pablo dice, el verso 10, Pablo dijo, ante el tribunal de César estoy donde debo ser juzgado. A los judíos no les he hecho ningún agravio, como tú sabes muy bien. Porque si algún agravio o cosa alguna digna de muerte he hecho, no rehúso morir. Pablo sabía, hermanos, que algunas personas merecían la muerte, como le dice él. Si yo he hecho un crimen que es digno de muerte, no rehúso morir. Pablo aceptaba la pena de muerte si había cometido un crimen muy grande, decía Pablo aquí. Porque si algún agravio o cosa alguna digna de muerte he hecho, no rehúso morir. Pero si nada hay de las cosas de los que estos me acusan, nadie puede entregarme a ellos. ¿Ve? Pablo reconocía, hermanos, que hay crímenes tan atroces. Y en el tiempo de los romanos, hermanos, la muerte era más común de lo que lo vemos ahora. Ahora vemos prisiones llenas de personas que no se pueden rehabilitar y que ya se van a quedar en la cárcel para toda la vida. En aquellos tiempos, la pena de muerte era tomada más a la ligera. A veces no eran casos tan extremos como el caso de Pablo, por ejemplo. ¿Qué hizo Pablo para que recibiera la pena de muerte y le cortaran la cabeza? Solamente predicar el evangelio de Cristo Jesús. No era digno de muerte por causa de esa. Mas, sin embargo, la ley de esos tiempos, el gobierno de esos tiempos estableció que Pablo era digno de muerte por esa causa. Entonces, la institución que Dios estableció para llevar a cabo la pena de muerte es el gobierno. Muchas personas no solo enfrentan la justicia en la tierra, después enfrentarán el juicio celestial por haber rechazado a Cristo Jesús, hermano. O sea que, de alguna manera, enfrentar un juicio en este mundo, hermanos, va a pasar. Ya sea que lo condenen a uno a muerte, que muera uno de una circunstancia o de otra manera. Esa no es la peor de los casos. Lo peor de los casos, hermanos, es enfrentar el juicio delante del trono de Dios. Amén. Entonces, hay muchas personas que no solo van a morir en este mundo, ya sea por haber cometido un crimen atroz, sino que después se enfrentarán al Dios del universo y tendrán que enfrentar, por los crímenes que cometieron en esta tierra, tendrán que enfrentar al Dios de este mundo, al Dios que hizo los cielos y la tierra, hermanos. Cuando un criminal no recibe el justo castigo de sus hechos, el resultado es caos. Y eso es lo que vimos hace unas semanas, hermanos. Hace unas semanas veíamos caos en las noticias, porque había mucha gente, hermanos, que no se somete, que no obedece las leyes, sino que todo lo contrario, quisieran que no hubiera ley en este mundo para poder hacer todas sus fechorías. Y nosotros como cristianos, hermanos, deberíamos de ser ejemplo. Yo no sé si en esas
protestas, habrá gente que se dice ser cristiana y andan metidos ahí protestando. Yo creo que sí, hermanos, porque mucha gente piensa que esta nación es cristiana. Pero déjenme decir algo, no existe tal cosa, hermanos. No existe eso de decir una nación es cristiana. Es cierto que tenemos ciertas libertades comparados con otros países, hermanos. Tenemos ciertas bendiciones que Dios nos ha dado comparado con otros países, pero no existe eso de gobierno cristiano. El único gobierno que va a gobernar con justicia y rectitud es el gobierno de Cristo Jesús cuando Él venga a este mundo y establezca el reino milenial. Fuera de eso, hermano, no existe tal cosa como el reino cristiano, como un gobierno cristiano. Y el verso 5 dice aquí, por lo cual es necesario estarles sujetos. ¿A quién? A las autoridades. Es necesario, hermanos, estar sujetos a las autoridades, no solamente por razón del castigo, no solamente porque nos van a castigar si hacemos lo malo, sino también por causa de la conciencia. Nuestra conciencia tiene que estar limpia delante de Dios, sabiendo que estamos haciendo la voluntad de Dios. Hermano, yo no sé si hay gente que andaba ya en esas protestas y que se digan ser cristianos, pero si hubo gente ahí, no son cristianos verdaderos, hermanos. Porque un cristiano verdadero hace lo que la palabra de Dios le dice aquí. Sed ejemplo. Como le dijo Pablo a Timoteo, sé ejemplo en conversación, en actitud, en todo. Para concluir, hermanos, yo sé que una persona no se puede quedar neutral cuando son las elecciones, hermanos. Como cristianos, como ciudadanos, usted puede ir y votar y no puede quedarse neutral y decir, oh, yo no voy a votar por esto o lo otro. Pero hay momentos en que hay cosas que como cristianos en este país y en todos los países, nosotros podemos levantarnos como ciudadanos, ir y ejercer nuestro derecho que nos ha dado el gobierno de ir y votar, especialmente cuando hablamos de temas como el aborto, el matrimonio, cuando hablamos temas que nos afectan como cristianos, lo que la palabra de Dios nos enseña. Usted tiene no solo el derecho, tiene la obligación como cristiano ir y ejercer ese derecho. Pero, como decía, no existe eso de pensar que nosotros vamos a cambiar una sociedad envolviéndonos en la política, hermanos. Eso no existe. No es el llamado que Dios nos ha hecho como cristianos. El llamado que Dios nos ha hecho no es a rebelarnos contra el gobierno para establecer un gobierno cristiano. Eso es incorrecto. No existe tal cosa como un gobierno cristiano, hermanos. Y China es el mejor ejemplo de ellos, hermanos. China es el país comunista con el mayor número de cristianos en el mundo. No necesita ser el gobierno cristiano para que haya un número de cristianos grande. China es un país comunista, hermanos. Y la iglesia más grande de cristianos en el mundo está en China. Y allá no existe tal cosa como un gobierno cristiano. Sin embargo, hay cristianos en este país, en los Estados Unidos, que se quieren envolver en la política, en los movimientos sociales, ir para allá y para acá, y eso no existe. No podemos cambiar una sociedad, hermanos, envolviéndonos en esas cosas. La única manera en cómo se cambia una sociedad es predicando el evangelio de Dios, que Cristo Jesús haga la obra en los corazones y entonces fluirá el amor de uno por los otros cuando Cristo Jesús viva en los corazones, hermanos. Amén, amén. Gloria a Dios. La iglesia de Cristo no tiene lugar para envolverse en querer cambiar la sociedad por medio de agendas humanas, políticas. Nuestro llamado es traer almas al arrepentimiento, la fe en Cristo Jesús. Y cuando Cristo cambia el corazón, la sociedad va a cambiar, porque en el tiempo del apóstol Pablo existía la esclavitud, y cuando un amo se convertía, aceptaba a Cristo Jesús y arrepentía de sus pecados, ese amo miraba a sus esclavos, a sus siervos de otra manera. ¿Por qué? Porque Dios había cambiado su corazón. Pero ¿cómo cree que vamos a poder cambiar una sociedad cuando el problema está en el corazón? Es por eso que Mateo capítulo 5, Jesús se enfoca en el corazón y le dice: todo aquel que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró en su corazón. ¿Por qué? Porque el problema está en el corazón, hermanos. No existe el gobierno perfecto. Todo cristiano está obligado a ser ejemplo de obediencia y orden en la sociedad, sin importar lo corrupto que sea la autoridad o el sistema, hermanos.
Nosotros somos llamados a ser ejemplo de orden, de respeto en la sociedad. Quisiera terminar con San Juan 19, Jesucristo frente a Pilato. San Juan 19, verso 10 y 11 dice lo siguiente. Entonces le dijo Pilato a Jesús, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y tengo autoridad para soltarte? Ve, ahí Pilato le está diciendo a Jesús, hey, ¿no sabes que yo tengo la autoridad? Yo te puedo matar si quiero. Y Jesús no le dijo, oh, no, tú no eres ninguna autoridad, aquí la autoridad soy yo. No. ¿Qué le dijo Jesús? Jesús reconoce la autoridad de este hombre impío y le dice a Jesús en el verso 11, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. ¿Quién le dio la autoridad a Pilato? Dios, de arriba le fue dada la autoridad. Entonces los gobiernos, hermanos, representan a Dios para mantener un orden en la sociedad. Tienen una autoridad que Dios les ha dado y Jesús reconoce aquí la autoridad de Pilato. Dice, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado mayor pecado tiene. Hermano, cuando vemos a un policía allá afuera, y esto deberíamos decírselo a los policías, es que ellos representan la autoridad que Dios les ha dado. En una ocasión, estaba escuchando y decía John MacArthur que en la ciudad donde está la iglesia, donde ellos están, dice que él fue invitado por la policía a darles a una inauguración de nuevos cadetes, parece, de la policía. Y entonces él abre Romanos capítulo 13 y les lee aquí lo que acabamos de leer y le dice a los policías, ustedes son servidores de Dios. Y les empieza a hablar a la policía y dice, ustedes son servidores de Dios, por lo tanto, tienen que tener mucho cuidado cómo ejercen esa autoridad que Dios les ha dado. Ustedes están para infundir temor al que hace el malo, pero no al que hace el bien. Es cierto, hermanos, hay racismo en este país, pero le voy a decir una cosa. El problema no está en el color de la piel, no es porque la gente sea blanca o porque sea negra, el problema está en el corazón. La gente puede ser blanca y puede tener un corazón podrido, puede ser negra y puede tener un corazón más negro todavía. Entonces no es el color de la piel, hermanos. Es el problema, el pecado que mora en el corazón del ser humano. Ese es el problema. Y usted puede haber nacido en México y ser una blanca palomita, o puede haber nacido en México y ser una persona mala. Entonces no es donde nace, no es el color de su piel, es la persona que es mala. Y la única manera de cambiar una sociedad, hermanos, es cuando Dios cambia los corazones. Amén. Y para eso hemos sido llamados, hermanos, para ser ejemplo, sometiéndonos a las autoridades, predicando el evangelio de Cristo Jesús. Y cuando Cristo Jesús cambia los corazones, la sociedad es cambiada. Amén. Oremos. Amantísimo Dios, en esta tarde, Señor, le damos gracias por su palabra.